buenos días. Gracias por acompañarnos este sábado 28 de febrero. Ya se acabó, Pepe, febrero, último día del mes. Y bueno, coincidió, hay una coincidencia. Hoy tenemos a un invitado pues muy activo en la política, el diputado Alejandro Domínguez. Él es diputado federal, pero también está corriendo para reelegirse en el Comité Directivo Estatal del PRI con la fórmula Alex Domínguez, Janet Montes López, y creo que de aquí se va a ir a registrar. Sí. Pepe, buenos días. Oye, nosotros nos dejimos a ver. Sí, Si vienen muy... Sí. Trajimos color. Ya no empezamos a salir. No, pues bienvenido, Alejandro. El gusto de verte de nueva cuenta. Viene una reforma electoral que propone la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Cuál es el problema central que en teoría tratan de abordar y cómo lo ves tú? Primero que nada, buenos días, gracias Martín, gracias Pepe por la oportunidad que nos dan de estar aquí con ustedes y poder compartir con quienes amablemente nos ven este sábado esta plática, esta charla. Ahorita hoy me pongo mi chaleco y chamarra roja para irme al registro. Y mira, pues sí, efectivamente, la reforma electoral que presenta la presidenta o que anuncia la presidenta, me parece a mí que tiene varios problemas. El primer problema de origen o de arranque es la forma. En la historia política del país, ninguna reforma electoral que se ha presentado nace del poder público. Todas han surgido de la oposición o han surgido de mesas de trabajo entre la oposición con gobernación. Esta no, esta nace del poder público. Ellos argumentan, es que hicimos consultas, hicimos foros, preguntamos. La pregunta es, ¿lo que preguntaron se incluye en la reforma? No. No es lo mismo preguntar, escuchar, que incorporar. Entonces no están incorporando nada, porque mucha gente estuvo en desacuerdo. Son 10 puntos los que plantea la presidenta. El PowerPoint famoso. El PowerPoint porque oficialmente hasta este momento no está presentada formalmente en ninguna de las cámaras, pero varias complicaciones le veo yo a la reforma. Primero, esa de origen. Segundo, el tema de el PREP surge por un principio de transparencia en el resultado electoral. Eliminar el programa de resultados preliminares va a generar una duda brutal, aun y cuando los cómputos empiecen inmediatamente y no 3 o 4 días después, pues va a generar un problema incluso operativo por el traslado de las urnas, por el traslado de las boletas, por el traslado de los votos. Ese es un problema que le va a generar falta de certeza al proceso. 2, el tema de la elección de los diputados, que se quedan 500 de los 200 pluris, que son los mejores perdedores, más unos por circunscripción. Esto va a propiciar pues, el acordeonazo. ¿Por qué? Porque vas a elegir en toda la circunscripción primera fórmulas y tú vas a decir cuál sí, cuál no. El ciudadano tiene que saber que aquí tiene que poner mujer, aquí tiene que poner hombre. Entonces estás dejando muy suelto ese tema y estás generando un descontrol. Y también les está cediendo a los grupos de poder, gobernadores y demás, pues el control. Entonces va a haber una competencia, por ejemplo, de candidatos de Chihuahua contra de Durango, porque están en la misma circunscripción. Entonces, pues, no tiene mucho sentido lógico esa reforma en cuanto a ese tema. En cuanto al tema de disminuir los senadores, de quitar los de lista, pues obviamente que tendrías que revisar pues las segundas opciones o la primera minoría, los mejores perdedores, quiénes son, porque puedan decir ellos, no vamos juntos en la elección, pero ponemos un candidato de Morena en el verde, un candidato de Morena acá, para que queden en segundo lugar con mejores perdedores y tener el control total. Pero eso nos dividiría también, ¿no? Pues sí, pero al final del día es buscar tener el control, ¿verdad? Y dejar a las oposiciones de veras, pues dejarlos fuera. Otro tema que me parece muy complejo, el tema de la disminución del uso de tiempos oficiales. La disminución de uso de tiempos oficiales de radio y televisión también es un problema porque entonces vamos a entrar en el mercado negro de la comunicación. ¿Cómo le van a hacer para comunicarse los partidos políticos? Porque también se establece un control fuerte, más puntual del tema de redes sociales, inteligencia artificial y esa parte. Entonces, pues esa va a ser una limitación de control. Y lo otro que me parece también muy riesgoso, el tema de la disminución de los recursos del financiamiento público a partidos, pues le estás poniendo al crimen organizado en bandeja de plata el control de partidos o personajes, pues al momento en el cual los van a financiar. Entonces, esa parte es riesgosa. El tema de decir, vamos a quitarle facultades a los OPEs y quitárselas al INE, porque son facultades que están duplicadas, pues no dijeron cuáles están duplicadas. Entonces, pues ese va a ser otro problema organizativo. Entonces, yo creo que esta reforma
No va a pasar, estoy convencido de ello porque es una reforma controladora, una ley Maduro le llamo yo. Entonces yo creo que no va a caminar de una manera adecuada en el contexto en el cual se presentó esta iniciativa. O sea, va a acabar en Nueva York esta ley. Pues va a acabar, pues sí, puede acabar como Nueva York con Maduro, va a acabar en la congeladora, ¿no? Al final del día. Pero bueno, habrá que ver qué sorpresas traen y habrá que ver las letras chiquitas, porque nomás tenemos el PowerPoint, ¿verdad? No sabemos la redacción concreta del articulado que está planteando ¿Y la persona. alguna cosa buena que le veas o No. nada? No, porque el origen está viciado. O sea, a ver, cuando se hizo la reforma, cuando se creó el INE y el IFE en aquel tiempo, pues es una reforma que nace de la oposición. Incluso cuando el presidente Salinas era presidente de la República, hubo planteamientos de reforma política y la oposición, al ver que el presidente no caminaba, la oposición amenazó al presidente con no ir a las elecciones intermedias. Entonces, pues, insisto, nace de la oposición y hoy pues, no vemos una necesidad de hacer una reforma, pues alguna, la de la sobrerepresentación, si ustedes quieren, o el cuidado de los vínculos del crimen organizado con candidatos o con actores de la política. Eso sí es importante, que es el tema que está en la agenda. El proyecto también plantea un 25% de reducción en el gasto electoral y ahí se habla del INE, de los partidos, de las OPLES y los tribunales. Esta reducción, diputado, afecta la autonomía y la calidad de las elecciones. ¿O cómo lo ves tú? Mira, Es mucho un 25, ¿no? es mucho y el problema es que no dicen en qué. O sea, el gran problema de ellos es que dicen un 25%, pues discursivamente se oye muy bien, pero en la realidad, ¿a qué le vas a quitar? Entonces, eso te puede hacer elecciones chafas y una democracia chafa. Te puede hacer que la elección no esté bien vigilada, te puede hacer que no tengas procedimientos jurisdiccionales adecuados. O sea, pues tienen que clarificar en qué parte es donde quieren hacer las reducciones, porque si quieren ir a una elección, como las que hacen ellos de revocación de mandato, que hizo Andrés Manuel López Obrador, o una elección como la del Poder Judicial, pues vamos a tener elecciones balines, chafas, y eso tampoco merece la democracia mexicana. Y yo creo que el verdadero indicador debe ser el costo por boleto sufragado. Por ejemplo, sí salieron más baratas las elecciones del tribunal en bruto, pero el costo por votante fue carísimo, mucho más caro que las del 24, ¿no? Porque como no había infraestructura, no había convocatoria, etcétera, pues fue mucho menos gente a votar, menos participación, entonces salió carísima. Sí, y llama la atención también que en esta reforma no incluyen el tema de la revocación de mandato. No sabemos si van a presentar algo posterior. No incluyen el tema de la revocación, donde yo tengo información de México que tiene el interés de que la presidenta vaya a la boleta electoral para sacar justificadamente al gobierno de la elección, ¿verdad? Parece que están peleando internamente. Una lucha interna. Entonces, bueno, pues yo insisto, pues primero que se pongan de acuerdo ellos para saber qué tipo de reforma es la que quieren. Pero reitero, nunca en la historia política del país el gobierno había iniciado con una reforma electoral. Y ahorita lo que comentabas del el dinero, el crimen organizado en las campañas, eso sí, y sobre todo por el caso del pasado fin de semana del Mencho, ¿no? Que ahí le descubrieron una nómina secreta, bueno, ya ni tan secreta, pero eso es algo, es evidente que salió ahí, pero seguramente hay mucha información anterior, pues, de cómo en algunos, digo, ya en muchos municipios del país, y de Chihuahua, básicamente, en la zona serrana, pues hay una influencia terrible de los grupos criminales, ¿verdad? Me parece que son dos grandes riesgos los que presentan las elecciones con el crimen organizado. Una, el financiamiento del crimen organizado a partidos, actores políticos. Y otra, la presión del crimen organizado a ciertos actores políticos para que no compitan, ¿sí? Que es para tener el control del proceso. Entonces, esas dos vertientes pues deben de ser parte de una investigación y parte de una reforma para poder cuidar esa parte. Porque voy a poner ejemplos, hay momentos en los cuales en los criterios de competitividad defines algún municipio que tiene que ir género femenino y los grupos del crimen organizado no quieren. Entonces, y hay presiones fuertes que pues antes no se vivían, ¿verdad? O sea, ese es un tema que no es cosa menor y eso no viene en la agenda política o en la agenda de reforma, entonces eso es muy grave, ¿no? A mí me llamó mucho la atención la prohibición de las aportaciones en efectivo. ¿De dónde viene la idea y qué tan favorable es poner esa regla? Pues mira, no me recuerdo cuál era el tope que había para que puedas recibir aportaciones en efectivo, que es un importe mínimo,
Yo creo que lo que se tiene que cuidar es las reglas de fiscalización de las aportaciones que tienes a tus campañas o que tienes a los propios partidos políticos. Creo que esa regla es un poco flexible en alguna parte y rígida en otra, que es donde vienen las multas a los partidos políticos. Pero al final del día, pues el que no quiere declarar un efectivo que recibió para una campaña, pues no lo va a declarar. O sea, están reconociendo algo que tal vez en muchos actores políticos o muchos partidos está sucediendo, no es el caso nuestro, pero sí es un tema que no es, que creo que se tiene que regular bien todo el tema del recurso, pero se tiene que establecer un mecanismo de cuidado del recurso muy puntual, ¿no? Diputado, pero también vivimos en una simulación, o sea, los topes de campaña, en el caso de Chihuahua, que eso es lo que conozco, para gobierno del estado, es 4 o 5 veces más de lo que está autorizado en la ley. Y para la presidencia municipal de Chihuahua, yo creo que mínimo eso es el doble o el triple. ¿Por qué no poner las cosas en claro y por qué no evitar ese tipo de simulaciones? Las campañas se han hecho muy caras, sumamente caras. Una campaña electoral, ¿Cuánto vale una campaña del estado? Tú que fuiste candidato también. no, pues ¿Qué te gusta? no hay que decir mucho porque luego el INE va a decir que... Pero una campaña del gobierno del estado es, o sea, a ver, cada cartelera cuánto te cuesta, ¿verdad? Claro, que luego es otro proceso que el INE no tiene muy regulado y que hay mucha simulación. Por ejemplo, ahorita todas las bardas que están pintadas, los espectaculares, que no tienen regulación, pues eso tiene un costo. Y aun y cuando el INE los tiene tasados a cierto precio, pues... O sea, no es espontáneo. no es espontáneo. No, nada espontáneo. Los duendes llegan y pintan. No, los duendes no pintan las bardas ni ponen los espectaculares, ¿verdad? Que aunque eso se diga. Ni el ratoncito. Ni el ratoncito, no. Cada quien sabe lo que está haciendo. El asunto es de dónde sale ese recurso. Mientras el INE no sea contundente en la expresión de sanción, pues van a seguir pasando esas cosas, ¿no? Y los mecanismos, esto de regulación, de topes, de la flexibilidad de los precios y de los costos en este catálogo de proveedores, que eso es lo que se quiso controlar cuando tú tienes que ser proveedor y te registras ante el instituto, pues registras tus precios. Y si estás fuera de precio, el mismo INE te dice, oye, no, pues el precio base es ¿verdad? Y el tope es este. Pero la realidad es otra. Un espectacular lo tienen tasados en 10, 15 mil pesos y la realidad te cuesta 30, 40 mil pesos. O sea, y es un mercado también muy caro al momento de las campañas electorales, ¿verdad? Entonces no está bien regulado conforme a la realidad el proceso, ¿no? Se habla aquí de que esta reforma, hasta cierta manera, más que amoldarse a la oposición, fue amoldarse a los aliados, que es el PT y el Verde en este caso, y por eso el rechazo interno. ¿Cómo lo han leído ahí desde la curul? Ustedes que se oye con los compañeros del PT y del Verde, ¿qué dicen? ¿Cuál es la molestia y cómo piensan arreglarlo? El asunto está en que Morena no quiere ser un partido hegemónico, quiere ser un partido único. Ese es el punto. El punto es que ser un partido único y desquitarte a tus aliados, destruir a tus aliados, que son el PT y el Verde, y también destruir a la oposición, ¿verdad? Sí. Porque ellos quieren ser un partido único, no un partido hegemónico. Entonces, los que escucho yo de los del PT, pues obviamente hay molestia porque ellos mismos dicen y lo han declarado públicamente, no hay necesidad de una reforma de esta naturaleza, le pegan los recursos, le pegan la representación proporcional. Por ejemplo, Movimiento Ciudadano, si eso fuera Movimiento Ciudadano, de todos los diputados que tienen, nomás un distrito ganó. Todos los demás son plurinominales, 20 y tantos. Nomás un distrito ganó. Nosotros somos 37, nosotros ganamos, somos 10 diputados que ganamos elección, de los 37. Entonces, pues tienes una oposición muy disminuida. Igual el PT y el Verde tienen por el tema de la sobrerepresentación y la prestadera de candidatos que tuvieron en su convenio. Entonces, creo yo que ellos también son afectados porque les va a pegar al ir solos, ¿no? Y no van a tener la representación que ellos piensan que tienen, porque no tienen una representación. La representación nace a partir del apoyo que le dio Morena y que le dio Andrés Manuel López Obrador y que les dio el gobierno, no de otra manera. Entonces, pero hay una molestia. Pero el plus sí lo dan los aliados. Sí, claro, en la Cámara, en la representación. Ellos tuvieron el 56% de los votos y tienen el 75% de la Cámara. Pues eso también no está bien, ¿verdad? Pues esa parte es la que me parece a mí que ustedes los traen molestos, si hay un dejo de rechazo. Y también hay mucha soberbia en Morena. Y eso también, la soberbia es muy mala consejera y creo que eso también les está pesando en la Cámara de Diputados. ¿Qué pasa también se habla ahí, evitar la reelección consecutiva a partir del 2030 y luego
la disminución de regidores, ¿cómo afecta eso? ¿Cómo lo ven ustedes? Que sean de elección también hay algo, ¿no? O eso ya no Eso es local. Hay una resolución donde se planteó que los regidores fueran a las boletas electorales, que hubiera una elección de regidores. Eso es un tema que ya viene desde la vez pasada, no se ha legislado en el Congreso del Estado de Chihuahua, hay un transitorio que es el que hace la obligación, pero no está legislado. Pero ahora con esta iniciativa dice que el tope máximo deben ser 15 regidores, pero no dicen por qué, o sea, el asunto es que dicen el cómo, dicen el qué, pero no dicen el cómo ni por qué. Y hablan también de una reducción en los congresos locales y de costos del Congreso Federal, pero pues no dicen el cómo hacerlo. Y esta parte de los ayuntamientos, pues también es como un tema de afectar el federalismo, de afectar el desarrollo de los municipios, pero también no establecen los rangos, pues, entonces le van a dejar a los congresos locales que legislen sobre eso. O sea, aquí tenemos 20, 21 regidores, 19, 21 regidores en Chihuahua, en Juárez. Creo que también no es lo más sano que se metan a ese nivel de elección, porque la reforma no tiene ningún camino muy lógico, pues, ¿no? Entonces creo aparte yo que somos una federación, ¿no? Aparte de que, en teoría, cuando se hace la reforma del 2001, que conviertes al municipio ya no en un órgano administrativo, sino en un órgano de gobierno, pues le dejas facultades también en la reforma que hizo el 115 constitucional. Entonces, pues otra vez te estás metiendo al municipio libre y no estás generando condiciones para que los municipios crezcan y se desarrollen. Imagínate donde están los usos y costumbres, donde hay ese tipo de definiciones, ¿cómo le van a hacer? Si no lo dicen en el PowerPoint que presentaron. O sea, está muy deja más dudas que certezas esta propuesta. ¿Y los nuevos partidos, Alex? Los partidos van a hacer su juego, ¿verdad? Ya que estén... Está que Somos México y qué más. Somos México y el que le quitaron las siglas de la presidenta, que no me acuerdo cómo se va a llamar. Creo que son los dos que más van encaminados. Yo creo que pues van a tener una participación, no sé hasta dónde les vaya a alcanzar en este régimen que tenemos actualmente, pero no creo que sea la solución a los problemas de democracia que tiene el país, y no creo que sea la solución a los problemas del régimen autoritario que se está instaurando en México. Creo que más bien es una molestia de varios en sus partidos que ya no vieron para dónde ganar. Gustavo Madero, por ejemplo, que ya no ve para dónde ver a Somos México, como pues, el propio Acosta Naranjo, o sea, ciertos actores políticos que lejos de abonarle a un proyecto diferente, pues van a abonarle a la atomización del voto. Creo que hay una crisis de partidos en general, y creo que esto también genera mayor falta de credibilidad de los partidos que potenciar que la gente participe, ¿no? El voto en el extranjero, pues que se está cada vez impulsando más y todo, pero va a haber un diputado que represente a los extranjeros. Hay diputados migrantes. En las acciones afirmativas, dentro de todas las acciones afirmativas está una de acción afirmativa de diputados migrantes. De hecho, hay varios compañeros de otras bancadas que son diputados migrantes, y ahora que se empezó a presentar la reforma, empezaron a organizar un foro, precisamente para que estas acciones afirmativas no las quitaran. O sea, y entonces no hay un distrito, sino... No hay un distrito. Cada partido político define quién es su diputado migrante y los metes en las listas. Y haces campaña en Texas. Pues si haces campaña en Estados Unidos, pues, para poder tener los votos para que la representación política te llegue, ¿verdad? No hay un distrito definido. Va a ser diputado del Paso. De Sunland Park. Sunland Park. El voto electrónico. La desconfianza que hay en el país se me hace a mí muy difícil todavía. Creo que no hemos transitado ese escenario. A ver, batallamos en el país con la pandemia, en el tema de educación, por la falta de internet. Imagínate, en el tema del voto electrónico no hemos dado esos pasos importantes para poder llegar a esa ruta. Pues habrá lugares donde se pueda, pero por ejemplo, imagínate aquí en Guasapares, en Urique, en Batopilas, en Atascaderos, en Guadalupe Calvo, pues no está sencillo, pues, ¿verdad? O sea, no está en implementación. Es tecnología, pero también confianza, ¿no? Sí, tecnología, confianza y mucha capacitación al electorado, ¿verdad? Un proceso pedagógico al electorado, pues muy fuerte, ¿verdad? No es sencillo. Y más que nada la desconfianza, ¿no? Yo creo que Nosotros tenemos una democracia cara porque hay mucha desconfianza. Eso es también natural. Porque finalmente a lo mejor pues, lo haces en el 90% de la población, que de alguna manera pues tienes, inclusive podrías votar hasta tu celular, ¿no? Sí, con el CFDI. Les acaban de robar datos del SAT y datos del INE.
esta semana que acaba de concluir, pues te genera muchas dudas, pues, ¿verdad? Poderlo hacer de esa manera, muchas. ¿Verdad? Oye, y el tema también del uso de los bots, inteligencia artificial y demás, o sea, van a meter al bote a las computadoras ahora, ¿cómo? ¿Cómo funciona eso, verdad? Sí, ¿cómo Pues va a ellos son los funcionar? expertos, ¿verdad? El tema de los bots. Y Va a eso haber una son los- cibercárcel ahí Va a haber un virtual. proceso de ciberseguridad, cibercárcel del proceso electoral, porque pues, no hay un mecanismo, pues sí detectas cuáles son bots, pero pues de dónde vienen, quién los contrató, cómo están. No es un proceso sencillo. Todo este tema de inteligencia artificial, todo este tema de redes sociales, de bots, es un tema en el cual sí se usan muchos, pero no hay un mecanismo de seguimiento y control. Pero ¿qué vas a seguir? La terminal, el VPN, ¿qué vas a seguir? ¿Cómo le vas a hacer? No, bueno, y lo encuentras. Y lo encuentras y luego lo encuentras allá en Australia y luego ¿cómo vas a sancionar? O sea, a veces luego se alocan mucho en el PowerPoint y en la presentación, pero en la materializar esas cosas, pues no es sencillo, pues, ¿verdad? Yo ya tengo mi bot y me está preguntando que Sí, se tiene que amparar, que sí, ¿qué proceso vamos a usar? qué proceso va a usar, qué legislación. No, si el amparo ya casi no jala, pues ya es que te van Sí, a formar la ley de también. amparo, entonces ya verdaderamente estamos viendo una destrucción del sistema jurídico del país. Ahorita hablabas del plebiscito, referéndums y consultas locales, muy por encima lo trataste, pero la posibilidad de que ese planteamiento para que la presidenta aparezca en la boleta en el 27, tú lo ves como una propuesta seria de ellos, o sea, algo que sí lo quieren realizar. Me parece a mí que hay una propuesta, me parece a mí que el oficialismo está dividido en dos bloques. Un bloque donde está la presidenta que quiere que sea junto con la elección y otro bloque que dice, no, pues proceso aparte, ¿verdad? O sea, hay una concepción de ellos de que sí, pero en la operación me parece que hay dos bloques, uno que dice por cuerda separada no junto a la elección y uno que sí va a ir a la elección. Y los que sí dicen que van a la elección, que son los de la presidenta, me parece a mí que tienen la duda de que los otros, los ayuden si van solos, ¿sí me explico? Y que terminen exhibidos. Entonces por eso están tratando de hacer toda la maquinaria para el proceso del 27 y empatar la elección. Yo creo que esa es una ruta para tratar de sacar de manera natural al gobierno al proceso electoral. La campaña, La ¿no? campaña. Entonces, Sí, y también hablan del tema de que ponen en riesgo la figura de la presidenta. si van solos, sí, pero lo que pasó en Oaxaca. Sí, porque dicen, pues sacó 36 millones de votos en su elección, que lo más seguro es que no se acerquen ni nada, y a lo mejor se le mueve la proporción, y esto pues va a ser un golpe muy duro para su figura, ¿no? Y más para la segunda parte de su gobierno, que es cuando ya tratan en la teoría política de ir construyendo su legado, pues, ¿verdad? Entonces, me parece a mí que por eso ya quiere ir a la boleta, ¿para qué? Para que todo el partido, todo el gobierno, pues se vaya a la elección, ¿verdad? Esa es su tirada, muy aventurada, muy gandalla, pero bueno, pues me parece que ese es lo que el bloque del gobierno, de la presidenta, es lo que está intentando, ¿no? Diputado, el caso de riesgos y beneficios, o sea, ahorita decías al principio de la entrevista, yo pienso que no va a pasar. ¿Por qué? ¿Qué numeralia hay? O sea, Porque no tienen los votos, necesitan mayoría calificada y necesitan al PT y al verde forzosamente. En los dos. En las dos, forzosamente. Necesitan, ¿cuánto en la Cámara de Diputados? pues son el 75%, 200 y fracción. Pero así como, 320, algo así necesitan. En la Cámara de Diputados. ¿Y en los senadores? Pues son 128, el 75%. Pero así a ellos como- les faltan poquitos, sí les faltan menos. pero así como dice Loret, que siempre hay un tuit, aquí no habrá siempre un Yunes, Pues necesitan muchos. muchos Yunes. Necesitan muchos. Para que les alcance necesitan al PT y al verde. Y yo no veo que estén en esa ruta. Hoy salió una nota en estos días de un programa de los Endis a favor del líder del PT, que son 800 y pico de millones, no sé qué, y ya le están diciendo que por ahí va a salir. Pero yo no veo condiciones, porque hay muchas declaraciones de ellos de que no van. Incluso ellos mismos en corto no lo dicen, ¿no? Esto es una locura. No están convencidos, pues, ¿verdad?, de que sea lo mejor para el país. Por eso yo creo, este sí es de mi ronco pecho, que nadie me lo ha dicho, yo por eso pienso que en los próximos meses van a presentar cómo meter la revocación de mandato a la elección del 7. Y creo también que van a recular con el tema de la elección de los jueces del Poder Judicial Federal que faltan. Y van a diferirlo para que no vaya a la elección. Es decir, jueces no, revocación de mandato sí. Eso pienso yo.
que van a hacer y van a dejar frenada esta otra reforma para ella tener la narrativa de decir, yo lo intenté, yo quise disminuir los pluris, yo quise disminuir el gasto, y ella construir una narrativa en ese sentido, para tratar de legitimarse cuando salga la elección. Pero entonces yo voy a que voten por mí para que me revoquen o no. ¿Sí? Oye, y ya entrando en lo que te va a ocupar en unos minutos, vas a salir corriendo con tu chaleco rojo, ¿qué sigue para el PRI en estos siguientes años, independientemente de que diga la Asamblea, ¿no? Mira, nosotros tenemos que hacer varios planteamientos organizativos en el PRI que lo hemos venido haciendo y que por eso me planteé yo el participar en este proceso de reelección, para registrarme en este proceso que convocó el PRI. ¿Por qué lo tomé la definición? Primero, porque creo que se necesita en este momento de coyuntura de cara a la elección del 27 alguien que haya estado coordinando, trabajando en un proyecto de coalición como fue el 24. Entonces, la curva de aprendizaje ya no la vas a tener en un tiempo tan corto. Número 2, pues que hay experiencia. Número 3, que estoy en la Cámara y tienes un aparador que te permite ser combativo en medios y en algunas otras partes, que eso le da una fortaleza al PRI. Y otra es que, aun y cuando debo reconocer que habrá algunos que no estén de acuerdo conmigo, pues hay comunicación incluso con algunos de los que no están de acuerdo conmigo. Entonces, creo que eso te permite abrir un escenario de construcción hacia adelante. ¿Qué hacer? A partir de que ya concluye el proceso y si la voluntad de la militancia es que nosotros asumamos la dirigencia, tenemos que asumir un proceso muy rápido de diálogo en el Estado para varios temas. Primero, hablarle a la gente de que esta es tu casa, a los priistas que puedan estar enojados conmigo, que puedan estar resentidos con Alito, que puedan estar en alguna condición de seguir siendo militantes, pero fríos, pues para volverlos a jalar y volverlos a traer, porque yo estoy convencido que puedan estar fríos, pero están enojados con Morena, no con el PRI. Entonces, volverlos a jalar para reconstruir esta parte. La otra es, nosotros nos jactamos de que somos buenos para gobernar. Entonces, nosotros tenemos que hacer y empezar un proceso de diálogo con la sociedad civil para ofrecerles soluciones a los problemas que tiene el Estado de Chihuahua. Ese es otro reto. Y el otro reto es tener aspirantes en los 67 municipios del Estado y en el gobierno y salir a la calle. Salir a la calle ante la omisión del órgano electoral, pues salir a la calle como lo están haciendo los demás. Nosotros hemos sido respetuosos porque hemos estado presentando denuncias para que el órgano electoral defina. Ya no está definiendo, ya declaró la presidenta del instituto, a quien le tengo aprecio, cariño y respeto, porque fue mi compañera de generación, pero ella dijo, no, es que no podemos hacer nada. Bueno, si no pueden hacer nada, entonces, bueno, pues vamos a soltarnos el chongo también nosotros, pues, ¿verdad? Y en esa tesitura, pues ir reposicionando al partido para varios escenarios. Puede haber un escenario de coalición, que hasta ahorita no hay una construcción de una coalición, o sea, estar fuertes, un escenario de ir medianamente juntos, en unos lados sí, en otros no, pues hay que estar fuertes, o ir solo y hay que estar fuertes. Entonces, ¿eso qué hace? Pues un proceso de reorganización, ¿no? Hablabas de, esta es tu casa, ¿cuántos han regresado al PRI? Fíjate que en eso estamos en la construcción del proyecto. Yo, en este proceso, cuando estaba de presidente, ahorita pues estoy de aspirante, le pedí a Ricardo Santana que diseñara un proyecto donde podamos ir sembrando personas en el Estado para ir hablando con ellos. Y este proyecto implica varias cosas. Una, hablar con ellos. Otra, reconocer también a los que fueron muchas cosas en el PRI que se los hemos olvidado. Hacer un reconocimiento, pues para partir el reconocimiento al trabajo que hicieron, a la labor que hicieron durante muchos años, poder regresar a ellos y a sus familias. Y ese es un proceso que estamos en construcción, o sea, de hacer para poder tener en el corto plazo pues ya personajes que estén en ese proceso, ¿no? Eso es lo que vamos a realizar. Ya empezamos de alguna otra manera. Pues Pancho Salcido es una de las personas que ya se regresó al PRI, que está haciendo trabajo. Yo lo veo en las colonias junto con el presidente del comité municipal, saliendo, actuando, estando. O algunos otros que nunca se fueron del PRI, pero su función pública pues los tenía fríos porque tenían que dictar sentencias, como Fernando Mendoza, por ejemplo, que ustedes lo conocen muy bien, que nunca se fue del PRI, pero pues su función como magistrado del Poder Judicial pues le impedía andar en la tandariola, como lo se dice, pues, ¿verdad? Entonces hoy también nos está ayudando algunas cosas y ellos nos están ayudando a hablar con algunas personas en todo el territorio estatal. Oye, y el tema corporativo de la relación, el PRI pues, por muchos años fue muy fuerte con los sindicatos, con organizaciones, con esto y lo otro, y de hecho pues mucho de su poder o de su militancia pues venía de una alianza corporativa. ¿Eso lo van a retomar? Me parece a mí que eso ya no existe en la política en el país. O sea, los partidos de masas ya no son partidos de masas, ahora son más partidos de cuadros.
es decir, gente que se ha preparado para hacer ejercicio de la política, que hace ejercicio de la política de manera profesional, porque la circunstancia política del país también ha cambiado. Ya no tienes aquellas expresiones de cuando nace el PRI, del sector campesino, el sector obrero, el sector militar. Ya no tienes esas expresiones en ese sentido que permitieron, primero, reagrupar al país para quitarle la militarización al país y que no fueran los generales y ciudadanizar más las cosas. Por eso se hace este reacomodo. Pero hoy la política ha cambiado. El gobierno es un movimiento, no es otra cosa, no es un partido político como tal. El PAN es un partido muy específico con el tema de sus cuadros, su capacitación, o que ya cambiaron su modelo de afiliación. Y nosotros tenemos que sí mantener comunicación con los campesinos, mantener con el sector obrero, con el sector popular, con los jóvenes, con las mujeres, mantener comunicación, pero ya no somos partidos de masas, ningún partido político, ¿eh? Somos partidos más de cuadros, donde se prepara, se capacita a la gente y hay que comunicarnos mejor con la sociedad. Ha recorrido todo el estado, diputado. Dos preguntas, ya porque se está acabando el tiempo. ¿Cuáles son los problemas principales de Chihuahua hoy, del estado de Chihuahua? Y si hay coalición o alianza, tu punto de vista como presidente del partido, y si no, ¿quiénes aspiran por parte del PRI? Mira, 3 municipios no he visitado yo: Chinipas, Maguarichi, 4, Chinipas, Maguarichi, Batopilas y Guasapares. Esos 4 municipios son los únicos que no he podido visitar, pero a los demás les he dado como 3 vueltas en el estado. ¿Qué problema es el que veo yo más fuerte en el estado? La inseguridad. La inseguridad es un problema que ahí está latente, en que se diga que no. Hay un problema. El otro estuve en Parral y un grupo de ganaderos me decía que les están cobrando, antes de que cerrara la exportación, les cobraban derecho de piso por sacar las jaulas de ganado de sus ranchos. Eso es muy grave, ustedes lo saben, porque nos tocó trabajar juntos en temas de seguridad en algún momento de la vida política del Estado. Ese es un problema serio. Creo que el problema de salud es un problema serio en cuanto a las instituciones federales. Creo que el Chihuahua sí ha jalado, hay que reconocerlo. O sea, lo digo con todas sus letras, aprovechando que el informe de la gobernadora es mañana, ¿no? Ha jalado, sí ha jalado el Chihuahua, pero hay un retroceso con todo lo del tema del IMSS. Es brutal el problema que se tiene. Otro problema que me parece a mí que existe en el campo, que tiene el campo, es el tema de la producción, que tiene el Estado, pero es el tema de la producción del campo. Ese es un problema serio. Y el tema de la infraestructura carretera. Estos 4 temas, y eso obviamente pues te lleva a un quinto tema, que es cómo eres más competitivo, cómo generas empleo. Entonces, tenemos un problema estructural en el Estado por la falta de inversión federal y también porque tenemos un problema de estructuración en el gobierno estatal, de algunas tareas que tendrán que replantearse para el próximo año. Pero ese tema es importante, que hay un problema de la inseguridad. La gente en todas las encuestas te lo pone como el primer problema, el problema de la inseguridad, porque lo perciben, ¿verdad? Y lo que ven en medios y se sienten inseguros. Ese es un grave problema. ¿Qué vemos nosotros? Regionalmente hay problemas distintos, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Chihuahua Capital tiene un problema de movilidad fuerte. No se va a enojar el alcalde o la propia gobernadora, pero se dejó de invertir en muchas conectividades de la ciudad. ¿Por qué? Porque al momento en el que llega Morena al poder y que empieza con todo este tema de los programas sociales, los gobiernos quisieron competir contra eso y descuidaron la infraestructura. Y creo yo que esa no es la chamba de un municipio. Hay que cuidar la infraestructura que tienes y que hacer crecer la infraestructura para poder generar mejores empleos, ¿verdad? Pero bueno, creo que eso le falta un poco a la ciudad de Chihuahua, porque el tema de la semaforización es un problemón en la ciudad de Chihuahua. Entonces todo eso va con el tema de conectividad y mejores vialidades. Juárez ahorita está teniendo un problema de desempleo fuerte. Y movilidad fuerte. Y Juárez es un tema que no se atiende de manera adecuada, y la zona centro-sur, pues el tema del agua y el campo y la exportación del ganado, ¿no? Entonces, el tema forestal tiene un problema también con el crimen organizado. Entonces, con esto te describí más o menos las regiones del estado de lo que he recorrido. Nosotros vamos a tener aspirantes en los 67 municipios del estado. Nosotros, en el caso del gobierno estatal, dicen, no, es que el PRI no tiene con quién competir. A ver, yo voy a poner un ejemplo y lo digo con mucho respeto para nuestros opositores. Voy a poner el ejemplo, y es mi amigo y le tengo respeto, cariño y aprecio a Chuy Valenciano, de Delicias. Chuy sacó 35,000 votos, 35,000 votos. Es alcalde de una región importante del estado. Sí, Tony Meléndez sacó 105,000 votos. Si Chuy, que sacó 35, aspira, ¿por qué Tony Meléndez no puede aspirar a sacar 105,000? Por poner un ejemplo. Sí.
Chuy sacó 130 y tantos mil, yo saqué 106,000 votos más que Tony Meléndez. ¿Por qué no puedo aspirar al gobierno? Si el que sacó 35 se aspiró. Bonilla sacó 200 y fracción. Pues sí, ¿verdad? Pero bueno, entonces también hay posibilidad de que existan aspirantes que conocen el Estado, que lo han recorrido, que tenemos conocimiento de las regiones, que hemos platicado con personas en todo el territorio estatal. Y bueno, pues hay aspirantes. No somos el gobierno y el partido campeón. No somos. Pero somos un partido que está organizado en todo el Estado, Eso sí es una ventaja competitiva que tiene el PRI. Entonces, bueno, nosotros vamos a tener, Tony, propio tu servidor, o algunos otros más que levanten la mano. O sea, yo lo que les digo a muchos es que nomás son los mismos, pues levanten la mano y vénganse. Esto no es como una boda, unos 15 años, un bautizo, necesitas invitación para venir, ¿verdad? ¿No? Pues hay que acercarse. Antes la gente iba al PRI cuando éramos gobiernos para que lo vieran, y no le dan invitación. Hoy lo que les digo es, el partido está abierto, el que quiera aspirar a ser candidato, pues el partido está abierto para poder competir. Chihuahua crecimos en nuestra votación. Muchos pensaban, no, es que de la elección del 21 al 24 el PRI se va a desplomar. Nos caímos 8,000 votos. De la votación que tuvimos de diputados en el 21 a la votación que tuvimos de diputados en el 24, nos caímos 8,000 votos. Y solamente tuvimos 8 candidatos del PRI. La vez pasada tuvimos 22 candidatos del PRI. Entonces, claro que hay un desgaste natural de Morena y del PAN, porque son gobierno en las diversas regiones del Estado. Entonces, todo eso lo tenemos que explotar, potenciar. Por eso vamos a hablar muy claro de las soluciones que necesita el Estado de Chihuahua y ofertarlas y ofrecerlas. Si llegamos a una alianza y encabeza otro partido, pues le vamos a decir, mira, esto es lo que está proponiendo el PRI, porque esto es lo que consultó el PRI en todo el territorio estatal, ¿no? Se terminó el tiempo, Pepe. Si vas a ir a votar por... no, tú no votas acá. Ya está el chaleco rojo, ahí lo vi afuera, ahí viene el chaleco rojo. Nomás vamos a cambiar la camisa, una blanca. ¿Con qué te quedas, Pepe? ¿Se ha trabajado Alejandro o no? O sea, sí está moviéndose muy bien, y más ahora con la chamba ya de diputado federal. Bien interesante estas siguientes discusiones en las cámaras, y el 27, ¿verdad? Que pareciera que ya estamos en el 2027. Mucho duendecito pintando dardos. Diputado Alejandro Domínguez, mensaje final al auditorio. No, agradecerles primero a ustedes la oportunidad que me dan de estar aquí este sábado, saludar a quienes nos ven, a quienes nos van a sintonizar y ver esta entrevista en los medios digitales. Yo decirle al priismo, primero al priismo de Chihuahua, decirles, vamos a una dirigencia abierta, clara, vamos a hacerle frente a la oposición, obviamente, con propuestas muy claras, muy concretas, y ser firmes. Yo les digo que al PRI, a la política, hay que ponerle mucha cabeza, mucho corazón y mucho carácter. Y le vamos a poner cabeza, corazón y carácter a las cosas. Que confíen, al final del día, también, insisto, habrá algunos que no estén de acuerdo conmigo, con ellos el diálogo permanente, el diálogo constante, aguantar vara, y también decirles una cosa, como fue el proceso pasado del 24, que llegamos a una coalición, las decisiones de todos los candidatos donde encabezó el PRI se tomaron en los municipios, no las tomé yo. Es decir, yo me juntaba con ellos y a ver qué ven, qué opinan, cómo andan, y yo no me entrometí en nadie. En Delicias decidieron los de Delicias, incluidos los de Delicias, que ahí tenemos 2 figuras de gobernadores importantes a quienes tienen mi aprecio, mi cariño y mi respeto. Entonces, decidieron ellos. No fue una decisión, Alex Domínguez va a querer poner no. Porque yo lo que quería es que el PRI creciera. Lo mismo va a pasar en estos. ¿Con quién vamos? Si vamos solos, ¿con quién vamos a ir? Con los que sean más competitivos. Punto. Y si vamos en coalición, pues vamos a pelear para construir un verdadero gobierno de coalición. Yo creo mucho en esa parte de los gobiernos de coalición, y decirle al PRIismo que si vamos en coalición, vamos a buscar construir gobiernos de coalición de veras, que sean formales y que trasciendan hacia el futuro de Chihuahua. Y decirle a la sociedad en general que vamos a ser un partido político responsable, útil, y que vamos a actuar políticamente de manera conveniente a Chihuahua en la coyuntura que viene para el 27. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Muy bueno.